Veamos entonces la división de polinomio entre polinomio. Acá, ese tipo de división se puede resolver utilizando dos técnicas diferentes. Lo único que no siempre una de las técnicas puede ser aplicada. Por ejemplo, las dos técnicas serían división sintética o regla de Ruffini o la división tradicional. La división sintética tiene una condición específica de cuándo se puede aplicar. En el caso de la división tradicional se puede aplicar siempre. Ahora bien, veamos la división sintética o regla de Ruffini. ¿Cuándo vamos a poder aplicar esa división? Cuando se desea dividir un polinomio de n grados en x, es decir, solo de una variable, entre un divisor que sea ya sea x más a o x menos a, cualquiera de las dos opciones. Donde a es un número entero, puede aplicarse la división sintética, es decir, que si tenemos dos variables, ya sea x o y, no se puede aplicar la división sintética. ¿En qué caso se puede aplicar la división sintética? Tengo algunos ejemplos. X cuadrado más 2x menos 4 sobre x menos 2. Veamos, en el numerador tenemos un polinomio de grado n. ¿Por qué de grado n? Porque solo tiene una variable y va en disminución. Empieza con al cuadrado, después disminuye 1 y termina con el término independiente. Y en el caso del denominador siempre debe tener una forma como esta. Siempre debe tener en este caso un binomio de grado 1 o un polinomio de grado 1. Veamos los otros casos y se percatarán que siempre es de esta forma. No necesariamente tiene que ser x, podría ser una variable m. Lo importante es que la variable sea la misma. Y vean el denominador tiene grado 1 también, porque el mayor exponente de la m es 1. Veamos otro caso. 5x al cubo menos 3x cuadrado más 4x menos 12 sobre x más 5. Lo mismo, en el denominador tenemos grado 1. Solo tenemos una variable sumada o restada por un valor. Y también este caso, b a la cuarta menos 5 sobre b menos 7. ¿De qué grado es el denominador? Es de grado 1. Entonces podemos aplicar división sintética. ¿En qué casos no se puede aplicar división sintética? Por ejemplo, acá veamos el denominador. Es un polinomio de grado 3. No se puede aplicar. Veamos acá. El denominador es un polinomio de grado 2. Y acuérdense que el grado del denominador tiene que ser 1. Otro caso, vean aquí, el denominador efectivamente es de grado 1, pero ¿qué sucede con el polinomio del numerador? Tenemos y z, y prácticamente solo puede tener una variable. Si es x, todas tienen que ser x, sin importar los exponentes. Si es y, todas tienen que ser y. Si es z, todas tienen que ser z. Por eso en este caso no se puede aplicar división sintética. Y en el caso acá, efectivamente el denominador es de grado 1, pero en el numerador no tenemos la variable x, sino que tenemos la variable y razón por la cual no podemos aplicar. Esos cuatro casos y casos similares a esos es en los que no se puede aplicar división sintética. Bueno, veamos el primer ejemplo entonces. Directamente en el desarrollo del ejemplo veremos cómo se realizan los pasos. Primero, analicemos el denominador. ¿Es de grado 1? Sí. En el numerador solamente tenemos una variable. Sí, solo tenemos la variable x. Entonces podemos aplicar la división sintética. Veamos. Primer paso, lo que vamos a hacer es este x más 2 lo vamos a igualar a 0 y voy a despejar este 2, está positivo pasaría a negativo. Ya vamos a ver para qué vamos a ocupar este menos 2. Ahora bien, para la división sintética voy a utilizar el polinomio acá del dividendo, acá sería dividendo y divisor, y voy a hacer lo siguiente.
ese es el polinomio del dividendo. Y lo único que voy a hacer es utilizar los coeficientes. Aquí tengo coeficiente 1, recordémonos, 5 y 6. Utilizamos únicamente esos coeficientes, el 1 de la x cuadrado, el 5 de la x y el 6 que es el independiente. Y ahora este 2 lo vamos a utilizar acá para hacer las operaciones correspondientes. Veamos qué es lo que vamos a hacer. Primero, el primer valor que tengamos acá de izquierda a derecha lo bajamos automáticamente hasta acá y empezamos a hacer las operaciones. 1 por menos 2 sería menos 2. Ese menos 2 lo colocamos acá en la primera columna que tenemos aquí, abajo de este valor. Ahora, hacemos la operación de suma o resta de acuerdo a los signos. 5 menos 2 sería 3 positivo. Ahora, con este resultado voy a multiplicar otra vez por el divisor. Acuérdense que a este lo voy a llamar divisor porque depende del polinomio del divisor. Entonces me quedaría cualquier valor que nos quede acá abajo siempre se irá multiplicando por el divisor. Tendríamos entonces 3 por menos 2, eso es menos 6, y lo colocamos en la siguiente casilla, que sería menos 6. Ahora, 6 menos 6, eso sería 0. Ese 0 lo vamos a conocer como el residuo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para plantear la respuesta, ¿qué me dice un residuo 0? Me dice, y eso es importante, cuando el residuo nos da 0, significa que la división es exacta, así de sencillo. Entonces veamos, para plantear la respuesta vamos a hacer lo siguiente. El polinomio del dividendo, que sería este de acá, tiene el grado mayor es grado 2. Entonces, en la respuesta le vamos a bajar un grado, que sería de grado 1. Entonces, acá me quedaría x, porque el coeficiente acá sería de 1, 1x, pero acuérdense que ese 1, pues muchas veces no es necesario ponerlo, 1x. ¿Por qué 1x? Porque si acá tengo x al cuadrado, en la respuesta le voy a bajar un grado, que sería en este caso x, más 3, que en este caso sería el término independiente. Entonces, acá la respuesta me quedaría x más 3 y le voy a agregar a la respuesta con un residuo de 0. Siempre voy a agregar de cuánto es el residuo. Y esa sería la respuesta. Prácticamente nada más es de seguir los pasos y así al final plantear la respuesta. Veamos entonces el siguiente caso. Al inicio pues se ve un poco complicado, pero ya después de practicar y practicar pues a uno se le quedan los pasos. Veamos el ejemplo 2. Dividir. Todo ese sería el polinomio del dividendo entre el polinomio del divisor. El divisor, ese de acá, ¿tiene grado 1? Si es de grado 1, entonces vamos a proseguir a hacer el primer paso, que sería igualar el divisor a 0, es decir, x menos 3 igual que 0. Despejamos el 3, está negativo, pasaría a positivo. Ya vamos a ocupar este valor. Ahora, el polinomio del dividendo, que sería 2x a la cuarta más 3x, menos 3x al cubo, perdón, más x al cuadrado más 1. Ahora bien, acá le vamos a agregar, si se fijan, tenemos x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, pero me hace falta x. Si alguna letra hace falta, porque siempre debe llevar este orden, vean, x al cuadrado a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, aquí tendría que estar la x, entonces vamos a agregar un 0 para rellenar el espacio, eso es importante, siempre tenemos que rellenar ceros para rellenar los espacios, entonces acá iría la x y para ello vamos a rellenar con 0 para tener este espacio y al final el independiente, vean, los ordenamos x a la cuarta, perdón, 2x a la cuarta menos 3x al cubo más x cuadrado, aquí tendría que ir x, pero como no está, lo rellenamos con 0 y por último el 1. Ahora bien,
Ya que tenemos el polinomio que vamos a utilizar, pues para ello únicamente vamos a utilizar los coeficientes, que sería 2, menos 3, 1, 0 y 1. Lo colocamos en la cuadrícula. Aquí tenemos los coeficientes 2, menos 3, 1, 0 y 1. Vean, por eso es importante llenar este espacio con 0. Y acá, ¿a quién vamos a colocar? Exactamente al divisor que encontramos al inicio, que sería 3. Veamos, de izquierda a derecha, el primer valor, que sería este 2, lo vamos a bajar automáticamente. 2. Cualquier valor que nos dé acá abajo, en la tercera fila lo podríamos decir así, se tiene que multiplicar por el 3. Entonces, lo que voy a hacer es 2 por 3, eso me daría 6 positivo. Ahora acá lo voy a operar de acuerdo a los signos. Menos 3 más 6, eso sería 3 positivo. Multiplicamos el 3 por 3, eso nos da 9. 9 más 1, aquí sumamos por los signos. 9 más 1 sería 10. Ahora ese resultado se multiplica. 10 por 3, eso sería más 30. 0 más 30, eso me da más 30. Y al final, más 30 por 3, eso sería más 90. Y 1 más 90, eso sería 91 positivo. Ahora bien, este sería el residuo para nosotros y necesitamos el cociente, que sería el resultado. Y para el cociente voy a utilizar estos numeritos. Veamos. Primero hay que analizar el grado del polinomio que estaba en el dividendo. En este caso es de grado 4. Significa que el cociente o el resultado va a llevar un grado menos. Si aquí es grado 4, el resultado va a llevar o va a empezar con grado 3. Aquí tengo 2, entonces el resultado va a empezar 2, S2, x al cubo. El siguiente valor, que sería 3, tiene que llevar un grado menos que este. Llevaría más 3x al cuadrado. El siguiente valor, que sería 10, llevaría un grado menos que este. Sería x en este caso, 10x. Y el último, que sería el independiente, que ahora sería nada más el 30. Pero como tenemos un residuo, que sería 91, le vamos a agregar acá con residuo de 91. Y ese sería la solución. Veamos el siguiente. Vamos a dividir este polinomio entre otro polinomio. Ahora bien, dividendo, divisor. El divisor, ese de acá, ¿es de grado 1? Sí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es igualarlo con 0. Despejamos el 3, está negativo, pasaría a positivo. Y ahora lo que tendríamos que hacer es tomar el polinomio del dividendo, que en este caso sería 6x al cubo más 19x al cuadrado más x más 6. Vean que ahora no hace falta ningún término, no tenemos que agregar ceros. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente, tomar únicamente los coeficientes. En este caso sería el 6, el 19, el 1 y el 6. Me quedarían estos coeficientes, 6, 19, 1 y 6. Veamos. Y acá el divisor, que sería el número que encontramos al inicio. El divisor, que sería en este caso solo 3. Hagamos las operaciones. De izquierda a derecha, el primer valor, que sería 6, lo bajamos automáticamente y empezamos a hacer las multiplicaciones. 6 por 3, eso sería 18, lo colocamos en esta primera casilla. Ahora hacemos la operación, 19 más 18 sería 37. Y ahora ese valor lo multiplicamos por el 3. 37 por 3, eso sería 111. 1 más 111, eso me da 112. Y 112 por 3, eso sería 336. Y 6 más 336 sería 342. Este último resultado sería para nosotros el residuo. Por lo tanto, determinemos el polinomio del cociente. El primer resultado sería 6, pero ¿cuál sería la variable? Vayamos acá al polinomio del dividendo,
que en este caso es de grado 3. Entonces el resultado tiene que llevar un grado menos, que sería, veamos, sería en este caso 6x al cuadrado, ya que acá tenemos grado 3, acá sería 6x al cuadrado. El siguiente tendría que ser un grado menor, sería más 37x, porque acá tenemos x al cuadrado, y el último sería el término independiente, que sería más 112. Ahora le tenemos que agregar el residuo, que en este caso sería 342, sería con un residuo de 342. Y ahí tendríamos la solución. Como pueden observar, los resultados que obtenemos acá siempre son los coeficientes del polinomio del cociente. Este resultado le llamamos cociente. Veamos el ejemplo 4. Vamos a realizar esta división. Ese es el polinomio del dividendo y tenemos por acá el polinomio del divisor. Veamos, ¿es de grado 1 el divisor? Sí. A menos 1, la A tiene exponente 1, es de grado 1. Entonces, lo que vamos a hacer es a menos 1 igualarlo con 0 y despejar el valor de 1. 1 está negativo, pasaría a positivo. Ahora bien, vamos a tomar los valores de ese polinomio. Pero tomemos en cuenta, de a la cuarta se pasa a la a. ¿Cuántos valores se ha saltado? Se saltó a al cubo y a al cuadrado. ¿Qué significa? Esos dos valores los vamos a rellenar con ceros. Ese es el 0 para a al cubo y ese es el 0 para a al cuadrado. Y después sigue a y por último el independiente. ¿Qué coeficientes vamos a utilizar? 1, 0, 0, 3 y 5. En la cuadrícula, en la primera fila, voy a poner los coeficientes del polinomio del dividendo. Acá. Ahora, en el divisor, acá iría el divisor, voy a colocar el valor que encontramos, después de haberlo igualado con 0, ese valor sería 1, acá, y empezamos a hacer las operaciones. Pero recuérdense que siempre el primer valor de la fila lo bajamos automáticamente y empezamos a hacer las operaciones. 1 por 1 sería 1, rellenamos esta casilla. 0 más 1 sería 1. Otra vez multiplicamos. 1 por 1 es 1, rellenamos la siguiente casilla. 1. 0 más 1, porque ambos son positivos, sería 1. Volvemos a multiplicar. 1 por 1 sería 1. Sumamos. 3 más 1 sería 4. Y ahora 4 por 1, eso sería 4. Sumamos acá. 5 más 4, eso nos daría 9. Significa que 9 es el residuo. Determinemos cuál es el polinomio del cociente. Tendríamos lo siguiente. El primer coeficiente sería 1, pero veamos acá. Si acá tenemos a la cuarta, significa que en el resultado le vamos a bajar un grado. Tendría que ser a al cubo. Me quedaría a al cubo. Recordémonos que este 1 ya está como coeficiente, lo único que no es necesario colocarlo acá. Ahora vamos con más 1. ¿Qué grado llevaría si tiene que llevar un grado menor que este? Tendría que llevar a al cuadrado más 1, un grado menor que este, más a, y el último que sería el término independiente, que sería más 4. Ese sería el polinomio del cociente, y ahora le tenemos que agregar el residuo que obtuvimos, que en este caso fue con residuo de 9. Por allí tenemos el resultado. Ahora bien, veamos el ejemplo 5. Acá, en el polinomio del dividendo hay una variante, esa es desordenado, pero eso no es problema. Y en el polinomio del divisor, ¿tenemos de grado 1? Sí, el divisor es de grado 1. Entonces, lo primero que voy a hacer es igualarlo a 0. ¿De qué me sirve igualarlo a 0? Que puedo despejar este valor. 1 está positivo, pasaría a negativo. Ese sería nuestro divisor. Aquí las disculpas del caso, ahí tendría que ser n. N igual que menos 1. Ahora bien, sigamos entonces. Trabajemos con el polinomio del dividendo. Los vamos a ordenar. En este caso, primero iría n a la cuarta, después n al cubo, menos 2n al cubo,
Después tendría que ir de acuerdo al orden n al cuadrado. ¿Tenemos n al cuadrado acá? No. Entonces rellenamos con 0. Después de n al cuadrado tendría que ir n más 2n. Y por último, el término independiente. Siempre tenemos que ordenarlos. Ahora, sabemos que en la primera fila de la cuadrícula vamos a colocar los coeficientes de este polinomio. ¿Quiénes son los coeficientes? 1, menos 2, 0, 2 y menos 1. Y ahora acá voy a colocar el divisor que sería menos 1. Ahora bien, el primer valor sabemos que baja automáticamente, que sería 1. Hagamos las multiplicaciones. Cuidado con la multiplicación de los signos. 1 por menos 1 sería menos 1. Acá en la primera casilla después de la flecha. Ahora bien, acá ya lo tenemos que hacer suma o resta. En este caso, menos 2 menos 1 sería menos 3. Menos 3 por menos 1, eso nos da 3 positivo. 0 más 3, eso sería 3 positivo. Ahora bien, este resultado se vuelve a multiplicar por el divisor. 3 por menos 1 sería menos 3. 2 menos 3, eso nos da menos 1. Y acá tengamos cuidado, volvemos a multiplicar. Menos 1 por menos 1 del divisor sería 1 positivo. Menos 1 más 1, eso me da 0. ¿Qué significa que el residuo no es de 0? Significa que la división es exacta. Siempre que a ustedes les pregunten si una división es exacta, deben de determinar que el residuo sea 0. De lo contrario, no es exacta. Veamos. Ya para plantear el polinomio del cociente, tendríamos el primer valor acá, pero consideremos algo. Por acá tenemos que en el polinomio del dividendo, siempre recurro a este polinomio, el mayor grado es 4. Entonces el resultado va a llevar un grado menor, que en este caso sería n al cubo. Ahora bien, el siguiente, el menos 3, tendría que llevar un grado menor que este, sería n al cuadrado. Menos 3, n al cuadrado. El siguiente tendría que llevar un grado menor al n cuadrado, que en este caso sería solo n, más 3n. Y el último que le sigue sería el término independiente, que en este caso será el menos 1. Agreguémosle cuál es el residuo, que en este caso es 0, con residuo de 0. Y esa sería la solución. Bueno, esa es la división sintética. Prácticamente tenemos que aplicar unas operaciones ahí, pero es importante de que se va a poder resolver por división sintética siempre y cuando en el polinomio del dividendo tengamos la misma variable, sin importar los exponentes, y en el polinomio del divisor sea de grado 1 para que se pueda hacer este proceso. Ahora, en el caso del residuo, en la división sintética me indica si la división es exacta o no.